Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, benditas hermanas en Cristo Jesús, a las riquezas que Dios nos tiene, a los que venimos con hambre, a los pobres de espíritu, a los que venimos con hambre y sed de justicia, a los que venimos antes de cualquier cosa buscando con desesperación, con anhelo el reino de Dios y todas las riquezas y sus bendiciones que nos ha dejado para mantenernos firmes, para mantenernos con vida. Bienaventurados a los que vienen con fe, con credulidad en estos últimos tiempos. Bendito hermano y bendita hermana. Yo le he pedido a Dios, como todos los días, y se lo hago saber porque usted puede decir, el hermano no hace oración antes de abrir su bendita palabra. No, todos los días hago oración antes para que descienda este bendito pan del cielo y para que Dios me permita ser un instrumento, que tenga yo el privilegio cada día de poder expandir su bendita sabiduría y que dé un fruto a los humildes, que dé un fruto a los que vienen con temor y temblor. Yo le he pedido de todo corazón a Dios por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Para los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, pero que sea puesto por Dios. Yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de mi Señor Dios, de mi Señor Jesucristo, para continuar con la enseñanza número 34 del bendito libro y el Evangelio San Lucas, capítulo 8, versículo 14. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 8, versículo 14. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, nos quedamos viendo la bendita parábola del sembrador. Lo que significa, lo que Dios nos da de enseñanza, y nos quedamos en el 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Recuerde que ayer Dios me permitió, bendito hermano y bendita hermana, hablar de los espinos. Le hago un resumen rápidamente. Hablamos ayer, hablamos de la corona de espinas de Cristo Jesús, que representan los espinos, representan iglesias donde no tienen el agua, no tienen la lluvia, y sin la lluvia obviamente no se puede dar un fruto, no hay un crecimiento. Muchas veces también, como dice en Hebreos capítulo 6, que la lluvia cae a los que creímos, a los que Dios nos escogió, y que alguna tierra da fruto para provecho y otra no lo da para provecho. Así, bendito hermano y bendita hermana, todos aquellos que recibieron las bendiciones de Dios, pero que no guardaron el pacto, ni tanto como discípulos, ni tanto como representantes. Pero aquí ya está hablando de representantes, porque la semilla que cayó al lado del camino son los que tienen poco tiempo, como Dios me permitió explicar. Los que cayeron en tierra poca profunda, pero con gozo recibieron y crecieron, son los cristianos que duraron un año, año y medio, pero que por la falta de fe fueron separados. Y aquí ya está hablando, bendito hermano y bendita hermana, de los que tuvieron un crecimiento, de los que llegaron a ser representantes. Porque yo quiero darle testimonio bíblicamente y también en
en este bendito camino espiritual que Dios me ha permitido, he visto a muchos que estuvieron algún día bien, que estuvieron conforme a la palabra, pero fueron arrebatados. Pastores o ministros que estaban en santidad, le nombro algunos, Armando Alducin era uno de ellos, Marcos Witt era otro de ellos, Adrián Romero otro de ellos, y así, bendito hermano y bendita hermana, le puedo decir muchos que estuvieron bien, y que como Judas, que tomó su cruz, que fue seguidor de Cristo, dejó el mundo, pero pecó. Entonces, ¿en qué se convierten estas iglesias o estos instrumentos del diablo? Cuando pecan, se convierten en espinos que no llevan fruto, que hieren la cabeza de Cristo Jesús, porque la cabeza de Cristo Jesús está en el Nuevo Testamento, hermano. Para los que amamos, para los que creemos, para los que tenemos discernimiento, para los que lo tenemos como Rey. Ahora, yo soy un cuerpo, yo soy el brazo, y el brazo no tiene razonamientos, no tiene mente. Así que todo lo que yo hablo y todos los que han estado en contra del Evangelio, cuando hablo yo de la cruz, cuando hablo de dejarlo todo, y estos que siempre me están diciendo que no, que yo estoy loco, que están de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no, estos no tienen fruto, no tienen discernimiento, porque no creyeron desde un principio en la locura de la cruz, en la locura de dejarlo todo. Se aferraron a las tinieblas y no lo quisieron dejar todo. Por consecuencia, Dios no les da entendimiento, y todo lo que se predica por medio de Cristo Jesús son espinas. Son espinas que hieren el Evangelio, que hieren la sabiduría de Cristo Jesús. Bueno, ahora, estos, bendito hermano y bendita hermana, estos son los que oyen. Fíjense bien, los que estuvieron, escucharon, tuvieron oídos espirituales, tuvieron entendimiento, pero ¿qué pasó? Luego se fueron yéndose. Y le voy a explicar qué es esto, bendito hermano y bendita hermana. Mire, solamente hay dos reyes, dos señores, uno del mal y otro del bien. No hay para más, Solamente hay dos caminos. Uno a la puerta ancha y otro a la puerta angosta, no hay más. Solamente hay dos lugares donde podemos ir, hacia arriba o hacia abajo. No hay para más. Ahora bien, yéndose. La bendita palabra me dice que me tengo que ceñir mis lomos, que tengo que dar la espalda al mundo y que tengo que poner mi vista en las cosas que no se ven. Que mi vista debe de estar arriba y no abajo. Y que yo debo de estar subiendo cada vez más espiritualmente hablando, que cada mandamiento que Dios me da me va alejando del mundo de abajo, ¿verdad? Espiritualmente hablando, en cada consejo que Dios me da hasta llegar a la montaña. Ahora bien, estando ya arriba, puedo dar la espalda y me puedo regresar, como el pueblo que fue sacado de Egipto, que él extrañaba las ollas de carne, que ellos se querían ir del desierto y regresar a Egipto, como el perro que vuelve al vómito, o como la puerca después de lavada que regresa a revolcarse. Digo, hay muchísimos pasajes bíblicos para irse de la cruz y regresar al mundo. No hay otro lugar donde regresar. Por eso dice la bendita palabra aquí, que yéndose, ¿verdad? Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Ahogados, la palabra ahogar. Sabemos que ahogar es estar en un lago, es estar en alguna parte donde hay un cuerpo de agua y que no sepa yo nadar o que sepa nadar y me ahogue. De igual manera, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, todas las enseñanzas, las parábolas que Dios nos pone, por ejemplo. El mar representa el mundo. Y recordemos que Pedro, por ejemplo, cuando en la barca vio a nuestro Señor Jesucristo caminar sobre el mar, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también camine
Y él dijo, camina. Pedro caminó, pero se empezó a hundir. Y si Cristo Jesús no le hubiera dado la diestra, si Pedro no hubiera pedido socorro, se hubiera ahogado. ¿Qué representa esa enseñanza como parábola? Todos los ejemplos que nos deja Cristo Jesús, que para poder caminar en el mar y bajarme de la barca, porque la barca representa el discipulado, y mientras yo me esté discipulando, debo de tener cuidado de no bajarme al mar. Pero una vez que tuve un crecimiento, una vez que terminé, o más bien que Dios terminó una forma y me dio la estatura del varón perfecto, puedo caminar en el mar. Y muchos lo lograron, y caminar. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Cuando vinieron los vientos, cuando vinieron, se subió la marea, que son los afanes, cuando escucharon a Satanás decir, vas a ser como Dios, come de mi árbol, vas a ser grande, vas a tener un trono, vas a tener riquezas, vas a tener todo. Mira, si tú postrado a mí me adoras, te voy a dar todos estos reinos. Entonces el fruto es codicioso, hermano. Es codicioso, y muchos, como aquí lo dice en la parábola, porque recuerde que Dios me está permitiendo enseñar desde el día de ayer que la bendita palabra es profética, que esto todavía no sucedía, que esto es profético, todavía ni venía la semilla, porque la semilla vino cuando Cristo Jesús murió y resucitó. Entonces dice, son los que oyen, pero yéndose son ahogados en el mar por los afanes, porque es lo que hay en el mar, las concupiscencias de la carne. Y claro, mira, hermano, hablando de los afanes, de las preocupaciones, el afán, porque el afán es una preocupación. La bendita palabra en San Mateo nos dice que no nos afanemos por el que vamos a comer, ni por el que vamos a vestir. Que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que no hagamos como los gentiles que están afanados todos los días. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me he encontrado con muchísimos cristianos que entraron, que escucharon, y que cuando Dios les pidió su vida, dijeron, pero ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vestir? Si yo dejo mi negocio, si yo dejo mi empresa, si yo renuncio a mi trabajo, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? No. Y entonces en este tipo de congregaciones, donde hay espinos, están afanados porque tienen o quieren servir a dos señores. Quieren servir a la obra de Satanás, que nos quita todo el tiempo para consagrar nuestras vidas, y quieren servir a Cristo, pero nada más un dominguito y unas horas. Y toda la demás obra es para el diablo. ¿Por qué? Claro que los representantes, ¿verdad? Viven y comen de las ovejitas. Pero hay muchos representantes que trabajan, la mayoría, también en el mundo, que tienen negocios en el mundo, y nada más van a trasquilar a las ovejitas, y están siempre afanados amontonando y amontonando riquezas. Y le digo algo, también está ahí la parábola y la enseñanza de la enseñanza que nos da Cristo, que había un hombre que ya tenía sus graneros llenos de comida, que ya tenía asegurada su vida. Pero dijo, no vaya a ser la de malas que no me alcance. Voy a echar para abajo estos graneros y voy a hacer unos más grandes, todavía, para llenarlos y para que mi alma esté tranquila y que no esté afanada. Y este hombre los hizo. Pero una vez que terminó, se oyó una voz que dijo, hombre necio, ¿qué no sabes que hoy mismo te vengo a pedir cuentas si te quito la vida? Así, bendito hermano, nada nos vamos a poder llevar. Nada, absolutamente. Los afanes. El afán es la preocupación. Y le vuelvo a repetir, la mayoría, cuando Dios me ha permitido enseñar la cruz, la mayoría de los cristianos no dejan ese Dios. No dejan ese Dios que les da dinero, que les da de comer. No lo dejan. Van y le sirven y le dan su vida a cambio de migajas, porque no es comparable con lo que Dios y Cristo Jesús me trae. Claro que aquí entra la fe, ¿verdad? Porque a mí me han dicho, hermano, ¿usted qué?
¿De qué voy a comer? ¿Qué dice la bendita palabra? No te afanes por el que vas a comer, por el que vas a vestir. Ve a las aves del cielo, dice Dios. Ve, por favor, te las pongo como ejemplo. No van a trabajar como tú. No se levantan a las 6 de la mañana. No trillan ni aran. Y el Padre que está en los cielos las alimenta. Ve a las flores del campo, cómo visten. Su aroma, qué preciosas están. Pues yo te digo que ni aun Salomón, el rey más rico, ni el rey más cuantioso que hubo, se pudo vestir como una de estas flores, hablando del nuevo pacto, de la vestimenta que nos trae hoy Dios por el Espíritu Santo y el alimento espiritual, que dice que por más que te afanes, ¿quién le puede añadir a la estatura medio codo? Y el único que puede dar crecimiento es Dios. Y para que me dé crecimiento, necesito quitarme el afán. Porque en esas congregaciones donde hay espinos, te dicen trabaja en el mundo para que traigas diezmo. Y te enseñan que si no trabajas, no comes. Lo contrario a Dios. Porque usted cree, hermano y hermana, que si yo entrego mi vida a Dios, ¿no es poderoso para darme de comer todos los días? Aunque no me diezmen como representante, aunque no me den ofrendas, ¿usted cree que Dios me va a desamparar si yo estoy trabajando en su obra? Quiero decirle que el mejor patrón y el más fiel es Dios. Y que si Él vino a contratar obreros, y Cristo Jesús, nunca, yo le doy testimonio, tengo 17 años sirviendo a Dios. Y quiero decirle que a mí, diezmos y ofrendas, mire hermano, aquí habemos en esta congregación, con estas manos no alcanzo a completar los que hay aquí. Y quiero decirle que los que hay aquí es gente humilde que Dios me mandó. Y a mí los diezmos no me llegan, ni las ofrendas me llegan. Pero Dios me añade. Y no me ha dejado sin comida y sin bebida. Pero ahí está, hermano. ¿Y sabe qué? Yo no tengo dinero en el banco, no tengo ahorrado dinero en el banco, porque también eso es hacer un Dios, ¿eh? Eso también es hacer y poner la confianza en decir, por si cualquier cosa. Y estoy hablando de cientos de miles, no de tener guardado un dinero para ver por la congregación, pequeño, ¿sí? Pero bueno, también el acumular, también es no tener confianza en Dios, porque Dios todos los días nos da, hermano, todos los días nos da, día con día. Entonces, fíjese bien. Pero yéndose son ahogados por los afanes. Y los que tienen afanes, pues ya no van a dejar de trabajar en el mundo. Son ahogados por los afanes y las riquezas. Las riquezas. ¿Por qué? ¿Qué me da esa obra? ¿Qué me da la obra de Egipto? ¿Qué me da la esclavitud en la obra del diablo? Porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, y yo le voy a volver a recalcar, aunque cada que Dios me permita enseñar tenga menos gente, no me importa, porque yo no estoy para agradar al hombre. A mí Dios me puso para hablar con la verdad. Y el que tenga oídos y el que crea, medite y crea. Y ya Dios siempre ha dicho por medio mío, ¿usted tiene alguna duda? Hable y dígame, o venga para aclararle su duda. Pero yo quiero decirle que nosotros fuimos creados para una obra, no para otra obra, para una obra. Así fuimos diseñados. Y nos puso en el Edén, nos puso para servir a Dios. Los ángeles y los seres humanos que fuimos creación de Dios, nos puso para servir a Dios. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron y Dios les quitó el privilegio de la obra para lo cual habían sido hechos, entonces les dio un duro trabajo donde iban a llorar y donde con sudor de su frente iban a comer, pero a comer las cosas terrenales. Y les dio ese duro trabajo, porque también en Eclesiastés dice que el trabajo que Dios les dio por el pecado fue un duro trabajo, ¿verdad? Que da espinos y cardos precisamente, porque ese trabajo no me acumula para ir atesorando a la vida eterna. El trabajo que me acumula y la obra que me acumula para ir acercándome a la vida eterna es estar amando a mi prójimo, es estar dando testimonio, es estar dando gracia, es estar dando luz, es estar predicando, estar dando testimonio, estar lavando los pies, es estar consagrado en la obra. Eso es lo que me lleva a la vida eterna. La otra obra no me lleva porque Dios no necesita dinero,
porque yo no confié en Dios, no tuve fe de que Él me podía dar para vivir, para conformarme con el vestir y el comer, pudiendo ver con el ojo espiritual las riquezas tan grandes y enormes que tenemos espiritualmente. Y como no creyeron porque este pacto es de fe, pues mire, mucha semilla cayó ahí, creció, tuvo crecimiento, pero los afanes, la preocupación y las riquezas de la avaricia, de querer tener una casa, de querer tener un coche, de querer tener buen vestido, de querer ir de vacaciones a buenos restaurantes, que ahí entran los placeres, ¿verdad? Dice, fíjense bien, y las riquezas y los placeres de la vida. Que los placeres de la vida vienen de la carne, vienen de las concupiscencias, porque bendito hermano y bendita hermana, el 95% de los cristianos que yo conozco andan en placeres, se van de vacaciones, andan en fiestas, andan en comilonas, andan en deleites, andan en dinero, en restaurantes, cuando nosotros, gracias a Dios, estamos en la cruz. Cuando nosotros comemos y partimos el pan fraternalmente con los hermanos y con las hermanas humildemente, sin estar yendo a restaurantes caros, porque Dios nos da y nos añade, sí, vivimos y nos abastece bien, pero no para dar esos placeres, esos lujos, ¿verdad? Antes ponemos lo que nos viene de más para los necesitados. Bendito hermano. No vamos de vacaciones, no estamos en los placeres de que quiero un carro del año. Ya le dije y le doy testimonio. Dios a mí me añadió, tengo una camionetita. Sí, esto lo digo para la gloria de Dios, hermano. No. Y yo no me puedo jactar porque mi camioneta es 1992. Imagínense cuántos años tiene. Sí, una camionetita viejita donde la utilizamos para ir al mercado, para ir los hermanos a traer los víveres que Dios le añadió y para de vez en cuando salir adorar a Dios a algún lugar donde tengamos que llevar el evangelio, los hermanos todos juntos. Y también tengo un carrito viejito, el cual me llegó por añadidura por medio de mi padre y de mi madre, ¿sí? Por añadidura, y es un modelo 2002, para que usted vea. Y mire, hermano, la verdad no estoy apanado, sí, Satanás a veces me ataca y veo, pues cómo no voy a desear yo para la congregación una camioneta más cómoda, una camioneta más segura, de verdad que me lleve y me traiga, una camioneta más cómoda y no nos equivoquemos porque Señor, tu hijo el príncipe, como siervo necesito tener lo mejor, mándame Señor una camioneta del año porque es para tu obra. No, hermano, no. Nosotros tenemos otras riquezas superiores porque para poder tener ese tipo de riquezas pasajeras y esos placeres, porque son placeres también, sí, Dios me llena mis necesidades con lo humildemente, ¿sí? Pero hay otra cosa que ya son deseos de placeres. Entonces, en esas congregaciones, en ese tipo de congregaciones, ¿qué cree? Es lo que se habla. Y tú, eres el hijo del rey, eres un príncipe, tú necesitas tener riquezas, casa, carro. Y hay muchas iglesias donde yo, antes de tener un crecimiento, tuve por Dios su misericordia para que me llevase a escuchar testimonios falsos y poder después discernir entre el bien y el mal, porque los que pasaban a dar testimonio decían, hermano y hermana, antes de ser cristiano, yo no tenía trabajo, yo estaba en quiebra, mi esposa casi me deja, y yo, hermano, mire, tengo un carro del año, tengo mi empresa. Y esos son los testimonios, no digo en general, que la mayoría pasan a dar. Menos dan testimonio de las conversiones y de las nuevas criaturas que deben de ser. Bueno, ahí está la semilla, ahí está la parábola, ahí está la profecía. Bendito hermano, las afanes, las riquezas y los placeres de la vida, o sea, del mundo. Porque aquí no habla de la vida espiritual, habla de lo temporal. Y fíjese bien lo que dice, ponga mucha atención. No llevan fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que dé, hermano? Mire, si yo voy a sembrar y mi negocio es
comprar un huerto para dedicarme a sembrar jitomate, o sembrar cebolla, o sembrar aguacate, pues yo lo compro y trabajo para hacer negocio con eso. Pero si lo que sembré no me da, después de 2 o 3 años, si no me da, lo voy a desarraigar, lo voy a quitar y voy a sembrar otro que me dé. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros el fruto que le tenemos que dar a Dios, ¿cuál cree que sea? Yo le pregunto, a ver, usted conteste. ¿Cuál cree que sea? El fruto que le debemos de dar es lo que ofreció Abel. El fruto que le debemos de dar son, mediante la presencia de Dios, mediante la cruz, mediante una vida consagrada de santidad, debo de ofrecer ovejitas limpias, crecidas y gordas, en sacrificio vivo, santo y agradable, y no como Caín, que ofreció lo de la tierra. Yo debo de ofrecer lo espiritual, lo celestial, lo de arriba, como dice la bendita palabra. En todo el Antiguo Testamento, ¿qué le ofrecía el pueblo de Dios a Dios? Sacrificios, hermanos. Sacrificios, ya con una enseñanza. Abraham, Isaac, Jacob, cuando la mano de Dios estaba con ellos, hacían altares y le ofrecían sacrificios a Dios. Y ya una vez que estuvo el templo, ¿qué es lo que le ofrecían los sumos sacerdotes? Sacrificios. Le ofrecían la sangre. Así el sacrificio y el fruto que uno debe de tener cuando tuvo un crecimiento, cuando fue escogido por Dios, el fruto es decirle a Dios, Señor, mira, aquí mediante tu presencia, Señor bendito, y mediante tu amor, fui un instrumento para trabajar durante 5 o 6 años con esta hermana o con este hermano todos los días. Lloré, reí, padecí, pero ¿sabes qué, Señor? Ya tiene lavado los pies, ya tiene lavado los brazos, ya tiene lavado todo, Señor, ya salió del mundo y ya está practicando tu palabra, Señor, ya tiene la palabra en tu corazón. Aquí te ofrezco, Señor, para que tú ya está muerto, porque un sacrificio es muerto, ya está en la cruz, Señor, ya lo sacamos del mundo, aquí está para que tú lo utilices. Y ese es el fruto, bendito hermano, y ese fruto es del Espíritu Santo, para que a nadie se jacte, porque como yo le decía y le vuelvo a recalcar y a profundizar, mire, a mí siempre me han juzgado los espinos, ¿verdad? Que son los falsos cristianos. Diciendo que yo, la prédica que doy es para hacerles un mal al predicarles, que salgan totalmente del mundo, que dejen totalmente el mundo y que también dejen a los cristianos impíos e inicuos que no quisieron la verdad. Y me han criticado mucho. Pero en alguna ocasión yo le contestaba a alguno de ellos y les sigo contestando, ¿verdad? A ver, medite, para ver si usted es salvo. O sea, medite. ¿Usted cree que yo sea mejor que un psiquiatra? ¿Que un psicólogo? ¿Que un médico en el mundo? ¿Que unos buenos padres en el mundo? Pues mire, si un psiquiatra, un psicólogo, un gobernante no puede cambiar al mundo, no puede cambiar a sus hijos y se quejan porque sus hijos les son groseros, son altivos, son soberbios, son desobedientes, son contestones, o llega un momento en que se van ya cuando se casan y los abandonan y no les dan las gracias. Hablo de la mayoría, no en general, ¿verdad? ¿Usted cree, hermanito, que un psicólogo, un psiquiatra o alguien pueda convencer a un ser humano de dejarlo todo? ¿De dejar placeres? ¿De dejar el mundo? ¿Y que consagre una vida para que tenga un fruto intachable? Pues no, lógicamente no. Ahora, entonces, ¿quién es el que puede hacer eso? Dios. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es que el árbol se conoce por su fruto. O sea, en una congregación, cuando usted va y ya hay hermanos y hermanas en la cruz, los 365 días del año, que sean irreprensibles,
que sean bíblicamente, ¿verdad? Que sepan gobernar, que sean y todos los días estén ahí, ese es el fruto. Y de igual manera, que estén trabajando todos los días para ofrecer un fruto, para ofrecer sacrificios vivos. Así que le digo, así que hermano, pues mire, pues los que los convenció estos hermanos de salir, no fue mi sabiduría. Medítelo, por favor. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendito hermano, el fruto que tenemos que dar, ¿verdad? Y en esa obra de las riquezas, de los afanes y de los placeres, pues ¿cómo me va a dar tiempo a mí de lavar los pies si estoy en un trabajo y en una obra que me da un buen sueldo, que me da 40,000 o 50,000 pesos a la semana, ¿verdad? O 70,000, 80,000 pesos a la semana? Una empresa, algún negocio, algún trabajo, porque Satanás es astuto. Cuando ve a uno que va a trabajar en la obra de Dios, llegan oportunidades a nuestras vidas que antes no teníamos. A mí, por ejemplo, como testimonio, le digo que cuando Dios me permitió el privilegio de ser un obrero, me llegaron oportunidades de obras y de hacer dinero. Y yo decía, ¿por qué no me llegaron antes? Ah, porque Satanás es astuto. Se espera hasta que usted tenga crecimiento para ir con el arma más letal. Las riquezas de este mundo, que ahogan, los placeres. Y muchos han sido ahogados. Así, bendito hermano y bendita hermana, si yo hubiera aceptado lo que Satanás me trajo cuando me tentó, y hubiera dicho, bueno, sigo en la obra, doy la palabra los domingos, ¿verdad? Y este dinero lo voy a utilizar para ayudar. Sí, no, hermano, me hubiera ahogado. Y no hubiera dado un fruto, porque para poder ofrecerle un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, se necesita una consagración, se necesita santidad, se necesita la cruz, se necesita todos los días estar trabajando en la obra de Dios. Bueno, bien, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, la buena tierra es el campo que Cristo Jesús nos trajo y no al mundo, ¿sí? Y eso ya depende de nosotros, ya no de Dios. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Otra vez, mas el que cayó en buena tierra, la tierra es el campo, el Edén. Y ahí en esa tierra que está fuera del mundo, tenemos la lluvia, tenemos el cuidado. Estos son los que con corazón bueno. Ahora, corazón bueno, hablando de corazón, el corazón tiene simbolismo. Bendito hermano y bendita hermana, hemos hablado anteriormente la enseñanza simbólica como parábola, cada que Dios utiliza corazón. El corazón sabemos que es un órgano que cada ser humano tiene, un órgano indispensable para la vida. Y el corazón tiene una función que trabaja como una bomba, que bombea, así como una bomba de agua. Cuando nosotros queremos extraer agua de algún lugar y llevarla a otro lado, utilizamos una bomba. De igual manera, mi cuerpo y su cuerpo de usted necesita que su sangre, que es líquida, esté circulando por todas sus venas para que su cuerpo esté sano, que tenga vida. Y el mecanismo que ocupa para poder bombear esa sangre y para que usted tenga una buena circulación es el corazón. Y el corazón a mí me impacta, bendito hermano y bendita hermana, Dios. Porque el corazón dura sin pararse hasta 100 años, hasta 110 años, hasta 120 años. Y en otras ocasiones ha durado hasta 900 años en los tiempos de Génesis, sin fallar, ¿verdad? Y que el corazón tiene ciertos latidos por minuto, ¿sí? Y tac, tac, y está bombeando. Ahora bien, ¿qué simbolismo tiene entonces el corazón? Bueno, ahora voy a poner de ejemplo el cuerpo de Cristo Jesús. Mi corazón me sirve
para mi cuerpo, no para el cuerpo de mi esposa, ni de mi vecino, ni de nadie. No, mi corazón trabaja para mi cuerpo, no trabaja para nadie más. De igual manera, nosotros, los que estamos aquí, si estamos nosotros trabajando todos los días para el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia, que es los que hemos sido llamados, entonces, en todo momento mi sangre, mi vida, se está bombeando para el cuerpo de Cristo Jesús. Es una consagración, porque el ministro debe de tener una consagración total a la iglesia, a las ovejitas. Pedro, ¿me ama así? Sí, Señor, te amo, apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me ama así? Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, cuida mi rebaño. Y vemos en el libro de los Hechos cómo estos varones, todos los días, así como Cristo Jesús, tenían un corazón bueno. Porque alguna ocasión le decían a Cristo Jesús, Maestro bueno. Y Cristo Jesús dijo, a nadie llames bueno, solamente uno bueno hay, Dios. Y claro que si mi corazón espiritual está dando mi sangre y mi vida todos los días para edificar, para lavar pies, es porque Dios está conmigo y porque el corazón de piedra que yo tenía, Dios y Cristo Jesús me lo cambiaron por un corazón bueno. Entonces, aquí está. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Porque de igual manera, recto es intachable, irreprensible, que tengamos buen testimonio, que nadie nos pueda señalar pecado. Dan, fíjese, y dan fruto, y dan fruto, y dan fruto, con perseverancia. Perseverar. Perseverar es todos los días, todos los días, todos los días debemos de dar nuestra vida, todos los días debemos de lavar los pies, todos los días debemos de dar por gracia y sin desmayar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nada de que llegó el domingo, como en el mundo, ¿verdad? Y, descanso. Nada de que llegó el sábado y descanso. Nada de que ya trabajé un año, el pastor merece unas vacaciones. Eso lo han puesto en muchas iglesias, hermano. Dígame usted, en la palabra, ¿dónde dice vacaciones? ¿O dónde dice que Cristo Jesús haya reposado o haya descansado? De hecho, es todo lo contrario, porque la bendita palabra nos enseña que muchas veces Cristo Jesús iba cansado, iba sin comer, iba sin dormir y veía ovejitas sin pastor y le conmovía y trabajaba. Vemos un Pablo, vemos discípulos que hasta en la noche se desvelaban dando palabra, cómo trabajaban todos los días. Hoy, ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? Claro, no me maravillo ni me espanto porque estamos proféticamente en los últimos tiempos de apostasía. Yo no dudo que haya algunos hermanos, hermanas en Cristo Jesús que estén en la verdad. No lo dudo, pero que son muy pocos, hermano y hermana. Bueno, entonces aquí está un fruto con perseverancia, porque un árbol que está sembrado a la orilla del río, todo el tiempo está verde. Bueno, dice en el versículo 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Voy a profundizar este versículo 16, hermano y hermana, desde el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento son una sombra, son parábolas, todo lo que permitió Dios para lo que iba a venir. Cuando Dios mandó a Moisés a erigir el tabernáculo, una vez que lo sacó de Egipto, conforme al modelo que se le mostró en el tercer cielo, el tabernáculo estaba compuesto por dos atrios, un lugar santísimo y un lugar santo. En el lugar santísimo trabajaban los sumos sacerdotes, en el lugar santo trabajaban los sacerdotes. Y los sacerdotes, como una sombra de lo que iba a venir, en el atrio santo había unos candelabros, o candeleros, o candelabros, ¿verdad? Puestos ahí, candelabros, que eran
unas lámparas de 7 recipientes. Era una base de oro, bañada en oro, con una plataforma abajo grande, y luego venía añadido en una sola pieza como herraduras de caballo, en una sola pieza añadidas a esa base, y quedaban 3 puntas en cada lado que sumaban 6, y tenían depósitos para meterles aceite, que era un combustible. Antes no había luz, antes no había electricidad, que era un combustible que el sacerdote tenía que estar llenando esos depósitos para que hubiera luz en el lugar santo. Y también había un depósito en la base de medio, que era lo que sostenía todo, que también el oficio del sacerdote era mantener ese candelabro prendido en todo momento. Estaba también la mesa del pan de la propiciación. El sacerdote tenía que tener pan todos los días y cambiarlo para que estuviese fresco, ya con una sombra de lo que iba a venir. Porque ya en el Nuevo Testamento Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga no andará en tinieblas. Y de igual manera Cristo Jesús dice en San Mateo capítulo 5 que nosotros, los que lo seguimos, los que creímos, los que terminamos un discipulado, porque está en San Mateo 5 las bienaventuranzas que representan todo un discipulado, y cuando termino mi discipulado, entonces Dios me dice: ustedes son, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice en San Mateo igual que aquí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahora, una luz que yo ya vine a encender es aquel que terminó un discipulado, aquel que tuvo un crecimiento por Dios. Y el pacto que Dios vino a establecer con nosotros es que perseveremos, es que no podemos reposar, es que hasta que se me pare el corazón, o me maten por el Evangelio, o que Cristo Jesús venga y me arrebate, hasta entonces voy a dejar de alumbrar. Porque de igual manera, en el primer pacto no podía estar apagado el candelabro. El candelabro tenía que estar prendido, ya hablando de la obra de Dios, hablando de los que hemos alcanzado un ministerio. Y el pacto, para lo que Dios me compró, para lo que Dios me perdonó, para lo que Dios me amó y me dio un crecimiento, fue para una obra de perseverancia, fue para alumbrar al que está en tinieblas, fue para alumbrar al que todavía no ve bien, al que todavía es semiciego. Así que, así, bendito hermano y bendita hermana, dice: así alumbre vuestra luz. Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija. ¿Para qué me vino a encender? ¿Para qué me dio la llenura del Espíritu Santo? No para guardarme como el del talento, ¿verdad? El que se le dio 10 talentos fue y los trabajó. El que se le dio 5 talentos fue y los trabajó. El que se le dio un talento lo guardó. Entonces, de igual manera, Dios me da un discipulado, me da una estatura, y no es para estar los dominguitos echado, para estar engañando a la gente. No, hermano, no es para guardar, no es para poner, para cubrir esa vasija, para ponerle un velo, sino es para ir a alumbrar. Es para una obra. Dice: ni la pone debajo de la cama, porque pues imagínense nada más, ¿no? Yo me compro una lámpara y la pongo en mi buró, pues para leer en la noche, para poder ver, y imagínense que la ponga debajo de la cama, ¿de qué sirve? No alumbra. Dice: sino que la pone en un candelero o en una lámpara para que los que entran vean la luz. Ahí está también la enseñanza de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes y las imprudentes, que eran 10 vírgenes, que tenían aceite, que el aceite representa la presencia del Espíritu Santo, y todo aquel que tiene la presencia del Espíritu Santo puede alumbrar, puede llevar un fruto. Y se les acabó el aceite, y se oyó una voz que vino el esposo, ya viene. Y las prudentes tuvieron temor, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Habla de lámparas ahí, de lámparas, que es el candelabro. Y arreglaron sus lámparas.
las prudentes. Así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros el estar alumbrando es esto, y le pongo como parábola, ¿verdad? Yo, antes de ser cristiano, como una parábola, me había perdido en una caverna de una profundidad de 15 kilómetros hacia adentro, con laberintos adentro. Y yo no veía nada y estaba en lo más profundo de la caverna. Imposible salir, ¿verdad? Porque había abismos, había piedras grandes, había imposible salir. Y ahí estuve 42 años en esa caverna sin poder ver nada. Pero algún día Dios tuvo misericordia, Cristo Jesús tuvo misericordia y llegó alguien con una lámpara y cuando me alumbró pude ver que estaba lleno de artimañas, de murciélagos, de serpientes, de gusanos. Y pude ver con esa luz, y esa luz, que era buena, me dijo, sígueme, porque yo conozco el camino, la salida de esta caverna, sígueme para que no tropieces, sígueme para sacarte de aquí. Y una vez que me sacó y me sanó y me restauró, me dijo, hay mucha gente dentro perdida, toma tu lámpara y ahora ve y persevera. Y todo el tiempo que estés en este cuerpo humano, haz, si quieres ser agradecido conmigo. Y eso te va a llevar a la vida eterna conmigo. Entonces, ahí está, bendito hermano, le pongo parábolas y ejemplos, hablando siempre de la cruz, hablando siempre de que fuimos comprados, hablando siempre de una consagración, como no me he cansado de estar enseñando, o más bien Dios no se ha cansado de estar enseñando la verdad. A ver si hay alguno que medite y crea en la verdad. Bueno, entonces dice, ¿verdad? Para que vean los que están en casa. Y un candelero para que los que entran vean la luz. Los que entran, para los que entran. Ahora, entrar, ¿qué es entrar? Sí, ya fui a evangelizar, fui a los que están en caverna. ¿Y qué se les dice? Bautízate. Y una vez, bendito hermano y bendita hermana, que entraron al reino de los cielos, por medio del pacto, por medio del bautismo, una vez que entraron, entonces, nosotros, los que tuvimos un crecimiento espiritual, alumbramos, lavamos pies. Dice en el versículo 17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Ahora, en el primer pacto, todas estas enseñanzas, todo este camino nos fue oculto. Hubo un velo, tanto para el primer pueblo como para toda la humanidad que habitaba el planeta Tierra. Pero cuando vino la luz del mundo, vino para quitar el velo, vino para que viéramos, vino a alumbrarnos, vino para que no hubiera ya nada oculto del camino y de las riquezas del Todopoderoso en nuestras vidas. Entonces, de igual manera, una luz que Dios ha llamado como este su siervo, debo de manifestar toda la verdad para que no quede nada oculto del engaño en que estuvimos tanto tiempo y con la obra, con el trabajo y con la verdad que Dios nos ha prometido, salgamos del ocultismo, salgamos del engaño, salgamos de la vana manera de vivir, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado por Dios y por Cristo. Esta es una riqueza muy grande, bendito hermano y bendita hermana, porque antes estas cosas yo no tenía acceso, pero desde que Cristo Jesús murió en la cruz y se quitó el velo, fue para revelarnos, fue para quitarnos, fue para alumbrarnos, fue para poder ver. Porque una nube, por ejemplo, oculta lo que hay atrás, oculta un día nublado, oculta el sol, no se puede ver el sol. Pero de igual manera Cristo Jesús vino a quitar la nube para que pudiéramos ver y ya no estuviera nada oculto de este bendito camino. Así que nadie va a tener excusa, nadie va a tener pretexto, porque si se da cuenta, en este pacto, desde que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, a los que creemos,
nos dio vista para podernos enseñar su camino. Dice, ni nada escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Ahora, ni nada escondido. Así que vuelvo a repetir, Señor, es que nunca supe, Señor, es que nunca vi. Va a decir, no. Mi Hijo Jesús vino a hacer la luz, vino a enseñar el camino, no les escondí nada. ¿Qué me faltó? Dice la venta para, ¿qué me faltó? Todo lo preparó bien, todo lo dejó perfectamente, que no haya de ser conocido a los que le aman. Por eso yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Cristo Jesús. Cuando uno viene con dudas, cuando uno viene con engaño y viene a pedirle a Cristo, Jesús alumbra, tiene luz y usa instrumentos de luz para poder alumbrar a los que son mansos, a los que tienen hambre, a los que creen. Por eso siempre se ha dicho aquí, bendito pueblo de Dios. Y no me canso de decir, aunque no haya un fruto, ahí están los teléfonos, ahí está nuestras vidas, que se les ha ofrecido a todos los que han encontrado, para que cuando vayan al juicio no puedan tener excusa delante de Dios y Dios les diga, te puse el amor, te puse luz y no quisiste, porque aquí siempre se les ha incitado a una consagración, a que vengan a la luz, pero ya depende de cada uno. Entonces fíjese bien, que no haya de ser conocido, para eso es la luz, y de salir a la luz a los que tienen hambre. Dice en el 18, mirar pues, cómo oís o cómo oyen, porque todo el que tiene, al que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Le explico esto. Primeramente dice mirar. Mirar y también mediten de cómo oyen. Está hablando de los sentidos espirituales. Porque los sentidos espirituales de la vista y del oído me los vino a poner Dios. Y si yo vengo a escuchar con pecado, no puedo escuchar la verdad. Voy a decir, tú eres esta palabra. No la voy a entender. Ya le he dicho yo multitud de veces que esta bendita palabra es celestial. Es de arriba, no es de aquí abajo, hermano. Es de allá arriba. Y que esta bendita palabra, para poder escuchar, necesito la resurrección. Necesito ser un ser espiritual. Por eso el primer pueblo no pudo escucharla. Por eso, cuando se acercaban al monte y habló Dios, decían, ¡ah! ¡No! ¡Que se calle! Y hasta el mismo Moisés no podía soportar, porque eran de carne. Entonces, mirad, pues, cómo oyen. ¿Cómo vienes a escuchar? ¿Con pecado? ¿Con hipocresía? Mirad cómo oyen. Porque si tú vienes con pecado y incredulidad, nunca vas a poder entender. Pero si tú guardas el pacto, seas discípulo o seas representante en integridad, practicando los mandamientos de Dios, entonces tienes el oído espiritual y puedes decir amén a las cosas y entender. Pero mirad pues cómo oyen, porque a todo el que tiene se le dará. Y explico. Al que tenía 10 talentos, se le dio 10. ¿Por qué? Porque los puso a trabajar. Así que las riquezas que Dios me trajo fue para ponerlas a trabajar. Fue para dar luz. Fue para ofrecer un fruto. Fue para ofrecer sacrificios. Y si yo tengo, bendito hermano y bendita hermana, todas estas riquezas, Dios me sigue dando crecimiento, Dios me sigue dando discernimiento, Dios me sigue dando de su bendita presencia, Dios me sigue dando y dando cada día. Y el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Porque al que se le dio un talento, pero no lo pone a trabajar, y no es luz, y no persevera, y no lava los pies,
aún lo poquito que tiene, se le quita. Como el del talento. ¿Qué se le dijo? Quítenselo y dénselo al que tiene más. Y échenlo afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y sí, Dios los dejará con las riquezas pasajeras, con una obra infructuosa en el mundo. Sí, ahí los deja Dios, pero les quita su presencia y les quita las riquezas para poder haber trabajado en el campo conforme al pacto y conforme a la palabra que Dios da. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, seguimos con el versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Muy importante, yo sé que usted es cristiano porque las enseñanzas son para cristianos, pero a mí, cuando un católico como yo fui católico, a mí me sirvieron mucho estos pasajes en su momento cuando yo empecé. Porque a mí me metieron en el catolicismo la mentira de que María o la guadalupana era virgen y le seguían diciendo virgen en todo momento. Y que era la madre de Dios. Pues yo quiero decirle que sí, pero primero, Guadalupe no existe en la Biblia, sino María. Guadalupe es un nombre hereje que metieron que tiene un trasfondo satánico y tiene un significado satánico que se compone de dos frases, guada y lupar, que significa arenas movedizas o inmundas. Y es un nombre español, porque todos los nombres que Dios puso a su pueblo tienen simbolismo, como Miriam, que es María. Ahora bien, María fue virgen y fue engendrada por el Espíritu Santo, pero una vez que nuestro Señor Jesucristo nació, se desposó con José y tuvo hermanos y tuvo hermanas. O más bien, tuvo hijos y tuvo hijas, María. Así que, ¿cuál virgen, no? O sea, fue virgen. Y fue virgen también aún teniendo sus hijos y sus hijas, pero en el camino de Dios, espiritualmente hablando. Ya no en carne, sino espiritualmente hablando. Bueno, entonces María tuvo 4 varones y tuvo hijas también. Entonces dice aquí, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Ya se lo he dicho. 2 enseñanzas que le vuelvo a repetir. La primera, usted va a ver Cristo Jesús, cómo perseveró en esta obra, cómo no dejaba de enseñar, cómo multitudes le seguían y aprovechaba para enseñar. Y recuerde la segunda enseñanza, de esas multitudes, ¿cuántos creían? ¿Cuántos tomaban su cruz? ¿Cuántos lo seguían hombro con hombro? Dice, y se le avisó diciendo, porque no podían pasar su madre y sus hermanos, se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y muy importante, ¿verdad? También porque Jesús nunca dijo, adoren a mi madre. Jamás dijo, adoren a mi madre y exáltenla. Jamás dijo eso. Nunca. Sí dice la bendita palabra que Dios, esta mujer, tuvo un privilegio y va a estar en la vida eterna. Hasta ahí nada más. Ahora, tu madre y tus hermanos. No dijo, déjala pasar, es mi madre. Como hoy los pastores, ¿verdad? ¡Ey, no se metan con mi madre! Y sus esposas son pastores. No. Claro que la respetaba como primogénito, ¿sí? Y viese bien, porque María fue obediente. Ahora dijo aquí. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi madre y mis hermanos. ¿Por qué madre? ¿Por qué madre? Mire, la bendita palabra nos dice que nosotros, los que hemos alcanzado una estatura espiritual por haber venido a escuchar su palabra y practicarla, llegamos a ser una nodriza.
llegamos a ser una madre espiritual. Cristo Jesús es el marido. Y Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Y una madre amamanta, da leche no adulterada, leche espiritual. Una madre, una nodriza, está en todo momento cuidando. Por eso dice, ¿quién es mi madre o quién va a ser mi madre? ¿Verdad? ¿Y quiénes son mis hermanos? Son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Porque bendito hermano y bendita hermana, los hermanos de Cristo Jesús son espirituales. Y los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios, Dios es Dios de espíritus, no de carne. Los que tenemos la imagen de Dios, somos espirituales. La imagen, Dios no es carnal, y su imagen es ser espiritual. Y si Cristo Jesús es espiritual, pues yo no necesito no practicar el pecado, porque el pecado me vuelve en carne. Entonces, para que sea mi hermano, mientras me estoy discipulando, para que sea su madre, si ya tengo, practicar la palabra. Y estamos hablando de integridad. Estamos hablando de no pecar. Estamos hablando en este pacto de santidad. Que hoy no se predica eso porque no tienen fe. Bendito hermano y bendita hermana, este es el linaje, esta es la familia de Dios. Y a mí me han criticado mucho por predicar que los hermanos y las hermanas que nosotros tenemos son los que guardan los mandamientos de Dios. Los que se dicen cristianos y me quieren decir hermano, pero no guardan los mandamientos de Dios, ni son hermanos de Cristo, ni son familia de Cristo, ni es familia espiritual nuestra. Profundiza, hermano. Y no nada más está este versículo. Hay muchos otros versículos que nos dan entendimiento sobre lo que dice ahí para concordar la enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con el versículo 22. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.